El crujido de las viejas maderas del suelo fue el primer sonido que recibió a Maite en su nuevo hogar. Ella sonrió levemente al pensar que finalmente tendría un espacio propio lejos del caos de la gran ciudad. El precio del alquiler era sospechosamente bajo para las dimensiones del inmueble, pero su presupuesto no permitía mayores lujos. Afuera, un pesado camión de mudanzas aguardaba con las puertas traseras completamente abiertas. Saraí, su mejor amiga desde la infancia, permanecía junto al vehículo mirando fijamente hacia la entrada del edificio. Su habitual energía desbordante parecía haberse disipado por completo durante el trayecto matutino. Maite bajó los escalones cargando una pesada maleta de lona azul. Al acercarse, notó que su amiga no emitía una sola palabra ni respondía a sus bromas casuales. Saraí simplemente tomó una caja pesada y comenzó a caminar hacia el interior sin esperar indicación alguna. El ambiente dentro del pasillo principal se sentía inusualmente frío para la época del año. Las dos jóvenes subieron los 3 pisos en un silencio sepulcral que resultaba ensordecedor. Al dejar la primera caja en el centro de la estancia, Saraí se quedó inmóvil mirando hacia la esquina más oscura. Maite le preguntó si se sentía bien, pero solo obtuvo un leve asentimiento de cabeza como respuesta. El sordo crujido de los muebles al ser acomodados rompía intermitentemente aquella tensa calma. Cada vez que Maite intentaba entablar conversación, Saraí encontraba una excusa para cambiar de habitación rápidamente. Un extraño olor a humedad combinada con cera vieja comenzó a impregnar el aire del lugar. Horas más tarde, la mudanza había concluido y el camión se retiró dejando la calle vacía. Saraí anunció que debía marcharse de inmediato, rehusando la cena que Maite le había ofrecido en agradecimiento. Sus ojos fijos evitaron el contacto visual directo en todo momento mientras se despedía mecánicamente. Al cerrarse la puerta, un silencio absoluto descendió sobre las habitaciones a medio amueblar. Maite decidió encender una pequeña radio para mitigar la opresión de la soledad nocturna. En lugar de música, el aparato solo emitió una estática densa e intermitente que erizaba la piel. Desconectó el dispositivo con un movimiento brusco, sintiendo una punzada de arrepentimiento por haberse mudado tan pronto. Para despejar su mente, comenzó a desempacar sus pertenencias personales en el dormitorio principal. Entre sus libros viejos, encontró un pequeño cuaderno de dibujo que no recordaba haber empacado jamás. Las páginas estaban en blanco, pero la textura del papel se sentía extrañamente áspera y fría al tacto. Dejó el cuaderno sobre el piso y se incorporó para revisar las ventanas del lugar. El cristal vibraba sutilmente, como si una vibración subterránea sacudiera los cimientos del edificio. Un golpe seco proveniente del piso superior la hizo contener la respiración de golpe. El casero le había asegurado que el último piso se encontraba deshabitado por remodelación. Escuchó con atención, distinguiendo lo que parecía ser el arrastre lento de algo pesado sobre el techo. El sonido cesó abruptamente justo encima de donde ella se encontraba parada. Intentando racionalizar la situación, decidió que el cansancio acumulado estaba jugándole una mala pasada. Se acostó sobre el colchón extendido en el suelo sin quitarse la ropa de la mudanza. Las sombras de las ramas exteriores se proyectaban en la pared como dedos delgados que intentaban alcanzarla. Su mente no dejaba de repasar la extraña frialdad con la que Saraí se había marchado horas antes. Recordó que la mano de su amiga, al rozarla accidentalmente, se sentía rígida y helada como el mármol. Justo cuando el sueño comenzaba a vencerla, un susurro ahogado pareció surgir del pasillo vacío. No era el viento, sino una voz rota que pronunciaba su propio nombre con una cadencia insoportable. Maite se sentó de golpe en la cama, divisando horrorizada cómo el pomo de la puerta principal comenzaba a girar lentamente desde afuera. La respiración de Maite se congeló en su garganta mientras el pomo metálico continuaba girando con una lentitud exasperante en medio de la penumbra. Un crujido sordo resonó por toda la estructura de la puerta, pero el mecanismo pareció trabarse repentinamente desde el exterior.
El silencio regresó de golpe al departamento, envolviendo la habitación en una atmósfera densa que entorpecía los sentidos. A la mañana siguiente, Maite se despertó con una pesadez insoportable sobre los hombros, sintiendo como si no hubiera dormido en absoluto. Al mirarse en el espejo del baño, notó que su piel lucía extrañamente pálida y sus ojos reflejaban un vacío profundo. Una extraña urgencia comenzó a apoderarse de sus manos, un impulso ciego que la empujaba hacia su viejo escritorio de madera. Sin pensarlo dos veces, Maite tomó un carboncillo y comenzó a trazar líneas erráticas sobre una hoja en blanco. Sus dedos se movían con una velocidad sobrenatural, delineando la silueta de una figura alta y sin rostro definido. Los días transcurrieron como un neblinoso torbellino, donde el desgaste físico de Maite se hacía cada vez más evidente para todos. Su mejor amiga Saraí la llamó por teléfono, pero Maite apenas tuvo energías para responder con monosílabos distantes. Una intensa apatía la apartó de sus rutinas diarias, dejándola confinada entre las cuatro paredes de aquel viejo departamento. Cada noche, puntualmente a las 3 de la mañana, un frío glacial la despertaba bruscamente de su letargo. Conducida por una fuerza invisible, sus pies descalzos la guiaban nuevamente hacia el estudio sumido en la oscuridad. Las páginas de su cuaderno comenzaron a llenarse de dibujos grotescos que mostraban rostros suplicantes y manos retorcidas. Lo más aterrador era que Maite no recordaba haber diseñado conscientemente ninguna de aquellas espeluznantes imágenes. La joven empezó a sentir que las paredes mismas del edificio crujían como si tuvieran vida propia durante la madrugada. Un desagradable olor a humedad mezclado con azufre comenzó a filtrarse de manera constante a través de los ductos de ventilación. El pulso de Maite se debilitaba notablemente cada vez que intentaba alejarse de los cuadernos de dibujo. Ocultó las libretas debajo del colchón con la vaga esperanza de romper ese ciclo destructivo que consumía su juventud. Sin embargo, esa misma noche despertó con las sábanas empapadas en sudor frío y las manos completamente negras de hollín. El cuaderno yacía abierto sobre sus piernas, mostrando el boceto de una silueta agazapada justo detrás de su cama. Un escalofrío recorrió su columna vertebral al intuir que los dibujos no eran producto de su imaginación, sino retratos de una realidad oculta. Su cuerpo continuaba perdiendo peso de forma alarmante, dejando al descubierto sus huesos bajo la piel traslúcida. El apartamento parecía absorber toda la luz del sol, manteniéndose en una penumbra perpetua incluso al mediodía. Maite descubrió un patrón alarmante al revisar cronológicamente los bocetos acumulados durante las últimas semanas. La entidad dibujada se volvía más nítida y corpórea con cada nueva página, ganando detalles macabros en su textura. En el último boceto de la noche anterior, la criatura parecía extender sus manos directamente hacia el espectador. Desesperada por encontrar respuestas, comenzó a arrancar las páginas infectadas de malevolencia para quemarlas en el fregadero. El fuego consumió el papel, pero el humo denso formó una silueta oscura que flotó en el aire antes de disiparse. Una oleada de náuseas y mareos obligó a Maite a arrodillarse sobre el frío suelo de la cocina, asfixiada por el ambiente. Un susurro inaudible pero punzante comenzó a resonar directamente dentro de su cabeza, repitiendo palabras incomprensibles. Las sombras en las esquinas de la sala parecieron estirarse de forma antinatural, convergiendo hacia donde ella se encontraba. Sintió que su propia energía vital se escurría como agua entre los dedos, dejándola al borde del colapso absoluto. En un rincón oscuro debajo del escritorio, un viejo cajón cerrado con llave comenzó a vibrar sutilmente. Maite se arrastró con dificultad hacia el mueble, intrigada por el sonido metálico que rompía la quietud de la noche. Forzó la cerradura oxidada con la punta de unas tijeras viejas, movida por una curiosidad enfermiza. Al abrir el cajón, descubrió un fajo de cartas antiguas y un cuaderno de bocetos idéntico al suyo, pero perteneciente a un inquilino anterior. Las páginas viejas mostraban exactamente la misma entidad oscura, pero acompañada de notas manuscritas que hablaban de un pacto de sangre desastroso.
Comprendió entonces que el departamento estaba maldito y que ella era la nueva presa elegida para alimentar a ese ser hambriento. Un crujido espantoso provino del techo justo encima de su cabeza, haciéndola levantar la mirada con el corazón latiendo a 1000 por hora. Las grietas del techo comenzaron a ensancharse, goteando un líquido negro y viscoso que caía pesadamente sobre los dibujos esparcidos. Escuchó pasos pesados y arrastrados descendiendo por las escaleras del pasillo exterior, acercándose peligrosamente a su puerta principal. Maite intentó ponerse de pie para huir, pero sus piernas flaquearon por completo debido a la debilidad extrema que la encadenaba al suelo. La luz del pasillo se filtró por debajo de la puerta principal, cortándose abruptamente cuando una sombra enorme se detuvo justo afuera. El pomo de la puerta comenzó a vibrar violentamente, acompañado de unos ruidos secos que indicaban que alguien intentaba derribarla desde el otro lado. Sin pensarlo, Maite tomó su teléfono celular del suelo con manos temblorosas, marcando desesperadamente el número de Carlos en busca de auxilio. La llamada empezó a sonar, cada tono de espera retumbando en sus oídos como las campanadas de un destino fatal e inevitable. De repente, la llamada fue respondida, pero en lugar de la voz de Carlos, un susurro idéntico al de sus pesadillas, emergiendo desde el auricular, congeló su sangre. Detrás de ella, las páginas del cuaderno cerrado comenzaron a pasarse solas a una velocidad frenética, emitiendo un sonido seco de papel rasgado. Maite se giró lentamente sobre sus rodillas solo para ver cómo una mano negra, hecha de pura ceniza y humo denso, comenzaba a materializarse directamente desde el último dibujo abierto. La mano de humo denso se desvaneció en el aire justo antes de tocar el rostro pálido de Maite. Su respiración agitada resonaba con fuerza en el silencio absoluto de la fría habitación. El olor a ceniza quemada aún flotaba con pesadez sobre los cuadernos abiertos. Ella cerró el libro de golpe, intentando borrar de su mente aquella espantosa visión. De repente, la vibración violenta de su teléfono celular sobre la mesa rompió la tensa calma. La pantalla mostraba por 20ª vez en la noche el nombre de Carlos titilando sin cesar. El acoso de su expareja se había vuelto una tortura diaria que no la dejaba respirar. Carlos se negaba rotundamente a aceptar el fin de la relación y la perseguía constantemente. Maite caminó hacia la ventana con el temor pegado a los huesos. Al apartar ligeramente la cortina, vio la silueta familiar estacionada justo enfrente. Carlos estaba de pie junto a su auto, mirando fijamente hacia el departamento del tercer piso. Ella retrocedió rápidamente, sintiéndose completamente desprotegida dentro de su propio hogar. Los mensajes de texto comenzaron a llegar uno tras otro en una ráfaga interminable. En ellos, él le exigía que bajara de inmediato o se arrepentiría de las consecuencias. El llanto de la joven brotó debido a la impotencia y al cansancio extremo. Sentía que el peligro real de Carlos se mezclaba con la entidad oscura que habitaba sus dibujos. Sus días se habían convertido en una pesadilla dual de la que no veía escapatoria fácil. Al amanecer, Maite tomó una decisión desesperada para terminar con todo aquello. Recordó los rumores sobre una anciana que realizaba trabajos místicas en las afueras de la ciudad. Saraí le había advertido alguna vez que jugar con esas fuerzas siempre conllevaba un precio muy alto. Sin embargo, el miedo a Carlos superaba cualquier temor a lo desconocido o espiritual. El transporte la dejó en una colonia descuidada, donde las calles eran de tierra y piedras. Sentía miradas pesadas ocultas detrás de las ventanas rotas de las casas vecinas. Maite revisó la dirección manuscrita y se detuvo frente a una fachada pintada de verde oscuro. El aire alrededor de esa vivienda se sentía inusualmente denso y cargado de un olor a azufre. Con la mano temblorosa, llamó a la puerta 3 veces golpeando la madera carcomida. La puerta se abrió lentamente por sí sola, emitiendo un chillido agudo que erizó su piel. Desde la penumbra, una voz ronca y profunda la invitó a pasar, llamándola por su propio nombre. El miedo instintivo le ordenaba correr,
pero sus piernas avanzaron de manera casi automática. Al fondo de la estancia, sentada frente a una mesa baja, se encontraba una anciana de túnica negra. Sus ojos estaban cubiertos por una densa capa grisácea, revelando una ceguera total pero fija. La bruja le sonrió de una forma macabra que desvelaba pocos dientes en su boca. Maite se sentó frente a ella y comenzó a explicar el acoso incesante de Carlos. La anciana la interrumpió levantando una mano seca y llena de extraños anillos de plata. Ella afirmó saber perfectamente que el verdadero problema no era el hombre vivo exterior. Maite sintió un escalofrío helado cuando la mujer mencionó las sombras atrapadas en papel. La anciana barajó unos naipes viejos y desgastados llenos de ilustraciones grotescas. Explicó que Carlos había acudido antes a otro lugar para amarrar el alma de Maite a la suya. Ese ritual oscuro había abierto una puerta que ahora permitía que entre dichas criaturas se alimentaran. La joven suplicó por una solución drástica, sin importar las consecuencias espirituales que conllevaba. La vieja bruja sacó entonces un frasco de vidrio grueso que contenía un líquido denso y oscuro. Le ordenó verter 3 gotas de esa sustancia sobre los dibujos malditos a la medianoche exacta. Advirtió seriamente que lo que despertaría rompería el amarre, pero reclamaría una ofrenda viva. Maite regresó a su departamento sintiendo el peso del frasco oculto en su abrigo. Al entrar a su sala, descubrió con horror que la puerta del balcón estaba abierta de par en par. En medio de la oscuridad total, una silueta masculina alta aguardaba de pie dándole la espalda. Era Carlos, quien sostenía en su mano derecha el cuaderno principal de bocetos de Maite. Él se giró lentamente revelando un rostro desfigurado por una rabia sobrenatural e inhumana. Carlos comenzó a arrancar las páginas del libro con violencia, desatando un gemido ronco desde el suelo. De los trozos de papel rotos en el piso, hilos de humo negro puro empezaron a enroscarse rápidamente alrededor de las piernas de Carlos. El humo negro se adhirió a la piel de Carlos como si tuviera vida propia, quemando su carne con un frío insoportable. Maite retrocedió hasta golpear la pared del pasillo, ahogando un grito mientras presenciaba la macabra escena. Carlos intentó dar un paso hacia adelante, pero sus piernas entumecidas colapsaron pesadamente sobre el suelo de madera. Una risa ronca y distorsionada comenzó a resonar desde el fondo del apartamento, congelando el aire de la habitación. El acosador suplicó por ayuda con la voz entrecortada, estirando una mano temblorosa hacia la joven. De la penumbra emergió la silueta encorvada de la bruja, arrastrando sus largos ropajes oscuros. La anciana miró fijamente a Carlos, mostrando una hilera de dientes afilados tras una sonrisa malévola. Los trozos de papel en el suelo comenzaron a flotar en círculos lentos, como impulsados por un viento invisible. Maite reconoció los trazos de sus propios dibujos en los fragmentos que levitaban frente a ella. Las líneas de carbón en el papel parecieron cobrar vida, retorciéndose como pequeños gusanos oscuros. Carlos rugió de dolor cuando el humo comenzó a filtrarse a través de sus ropas, quemando su piel. La bruja extendió sus manos huesudas hacia el techo, pronunciando un cántico en un idioma incomprensible. El aire se volvió densamente frío, haciendo que el aliento de los presentes se transformara en vapor. Un par de manos esqueléticas y sombrías emergieron directamente de la pared detrás de Carlos. El hombre sintió el agarre helado en sus hombros e intentó desesperadamente zafarse del invisible captor. La anciana explicó con voz ronca que los dibujos de Maite nunca fueron simples obras de arte. Cada boceto obsesivo representaba en realidad una invitación involuntaria para entidades del más allá. Maite recordó las largas noches en vela donde su mano se movía sola sobre el papel texturizado. El acoso de Carlos había canalizado toda esa energía negativa, convirtiéndolo en la víctima perfecta del ritual. Carlos emitió un último gemido ahogado cuando las sombras cubrieron por completo su rostro crispado. Las bombillas del apartamento estallaron en una lluvia de chispas ardientes, sumergiendo todo en la oscuridad. Solo el resplandor de unas velas rojizas en la habitación del fondo mantenía una mínima visibilidad.
Maite tanteó la pared buscando la salida, pero la puerta principal se había esfumado por completo. La bruja le advirtió que el pacto de sangre ya se había sellado con el miedo de su acosador. En el lugar donde estaba Carlos, ahora solo yacía una enorme mancha de hollín negro con forma humana. Un olor penetrante a azufre y carne quemada llenó instantáneamente los pulmones de la joven. Los dibujos flotantes cayeron al suelo simultáneamente, quedando completamente en blanco como lienzos nuevos. La anciana se acercó a Maite, entregándole un viejo carboncillo gastado con una mano temblorosa. Ella le ordenó que debía dibujar al nuevo guardián si quería salir con vida de ese apartamento. Con lágrimas en los ojos, la muchacha se arrodilló sobre el frío suelo y tomó uno de los papeles en blanco. Su mano comenzó a moverse con una velocidad antinatural, trazando líneas caóticas y grotescas. En el papel comenzó a formarse la figura de una criatura con múltiples ojos y extremidades deformes. El suelo comenzó a vibrar violentamente a medida que el dibujo se completaba minuciosamente. Una presencia masiva y sofocante pareció materializarse justo detrás de la espalda de Maite. La joven sintió una respiración helada en su nuca, pero temía voltear y perder la cordura por completo. La anciana rió con fuerza, celebrando el nacimiento del nuevo monstruo que cuidaría su hogar. La silueta de la puerta principal reapareció de pronto en la pared, iluminada por una rendija de luz exterior. Maite soltó el carboncillo y corrió desesperadamente hacia la salida sin mirar atrás ni un segundo. Detrás de ella, un crujido espantoso indicó que la criatura dibujada se estaba desprendiendo por completo del papel. Al cruzar el umbral, Maite no apareció en la calle, sino en medio de una habitación completamente desconocida y lúgubre. Sobre una mesa de noche cercana descansaba una fotografía vieja de una mujer idéntica a su amiga Susana. Desde el piso superior de esa extraña casa, un eco de pasos pesados comenzó a descender lentamente por las escaleras. El eco de aquellos pasos pesados en la casa de la bruja se desvaneció en el aire, abriendo paso a una nueva y densa oscuridad en otra parte de la ciudad. Susana miraba fijamente la fotografía de un hombre casado sobre su mesa, sintiendo que su mente se desmoronaba por completo debido al rechazo. Ella había intentado ganarse su afecto de 1000 maneras lícitas, pero él siempre regresaba con su esposa al final del día. El dolor del desprecio se transformó gradualmente en una envidia ponzoñosa y en una necesidad absoluta de posesión. Fue entonces cuando una vieja conocida le sintonizó el contacto de una curandera experta en trabajos de dominación absoluta. Susana no durmió esa noche, devorada por la idea de que la magia negra era su única salida para alcanzar la felicidad. Al amanecer, se vistió apresuradamente y se dirigió hacia los suburbios más apartados del mapa urbano. La casa de la curandera se alzaba al final de una calle sin salida, envuelta en un silencio sepulcral. Susana llamó a la puerta 3 veces, sintiendo que un frío repentino le recorría toda la espina dorsal. Una anciana de mirada penetrante y vestimentas oscuras abrió la entrada lentamente sin emitir un solo saludo. El interior del lugar olía fuertemente a azufre, hierbas secas quemadas y cera rancia acumulada por años. La anciana le indicó con un gesto seco que se sentara frente a un altar cubierto por un paño negro. Susana sacó la prenda íntima del hombre y un mechón de su cabello que había logrado robar semanas atrás. La curandera sonrió con malicia al comprender la magnitud del egoísmo que motivaba a su nueva cliente. Ella le advirtió que un amarre definitivo requería un pago de sangre y que las consecuencias serían irreversibles. A Susana no le importó el peligro espiritual y asintió con la cabeza, exigiendo que comenzara el ritual de inmediato. La bruja comenzó a mezclar extraños aceites oscuros dentro de un cuenco de barro agrietado. Con una aguja oxidada, la anciana pinchó el dedo índice de Susana para extraer las gotas necesarias de vitalidad. Susana vio caer su sangre en el cuenco, sintiendo un pinchazo helado directamente en el centro de su corazón. El líquido espeso comenzó a burbujear sin explicación alguna, despidiendo un vapor denso y desagradable. La anciana empezó a recitar cánticos en un idioma olvidado,
cuya fonética erizaba la piel de cualquiera. Las velas que iluminaban el altar comenzaron a parpadear violentamente como si una corriente de aire invisible las azotara. Un susurro indescifrable pareció emerger de los rincones más oscuros del techo de la habitación. Susana miró a su alrededor con nerviosismo, intuyendo que algo más había entrado al recinto sin invitación. La curandera tomó un muñeco de trapo tosco y comenzó a coserle el cabello robado con un hilo negro grueso. Cada puntada iba acompañada de un mandato imperioso para atar la voluntad del hombre a los caprichos de Susana. El ambiente se volvió tan pesado que a Susana le costaba respirar, sintiendo una opresión tremenda en el pecho. La bruja sumergió por completo el muñeco de trapo dentro del cuenco que contenía la mezcla de sangre. Una pequeña llamarada azul brotó momentáneamente del cuenco, iluminando los rostros de ambas mujeres con un tinte espectral. El pacto estaba sellado y la anciana retiró el muñeco empapado, envolviéndolo en un trozo de seda negra. La curandera le entregó el fetiche a Susana y le ordenó que lo enterrara cerca de la casa de su objetivo antes de la medianoche. Le advirtió severamente que nunca abriera el paño ni permitiera que la luz del sol tocara el muñeco sagrado. Susana guardó el paquete en su bolso, pagó una fuerte suma de dinero en efectivo y salió corriendo de allí. Las horas pasaron con una rapidez asombrosa, trayendo consigo la oscuridad densa de una noche tormentosa. A las 11 de la noche, Susana acechaba los alrededores de la lujosa residencia donde vivía el hombre con su familia. El viento soplaba con una fuerza inusual, quebrando pequeñas ramas de los árboles que adornaban la acera. Aprovechando la ausencia de testigos, se escabulló silenciosamente hacia un rincón oscuro del jardín frontal de la propiedad. Con una pequeña pala de mano, comenzó a cavar febrilmente en la tierra mojada, ignorando el lodo que manchaba su ropa. Depositó el bulto negro en el fondo del agujero, murmurando el nombre del hombre 3 veces seguidas como un decreto. Justo cuando cubría el fetiche con la última porción de lodo, la temperatura del lugar descendió a niveles congelantes. Un crujido espantoso resonó detrás de ella, obligándola a voltear lentamente con el corazón latiendo a 1000 por hora. Desde la densa oscuridad de los arbustos, 2 enormes y brillantes ojos de tono amarillento se abrieron súbitamente, fijando su mirada hambrienta sobre Susana. Susana se quedó completamente paralizada mientras aquellos inmensos ojos amarillos la devoraban con la mirada desde la densa maleza del jardín. El aire a su alrededor se volvió insoportablemente frío, congelando su respiración en pequeñas ráfagas de vapor blanquecino. Detrás de los primeros 2 ojos amarillos, otro par idéntico se abrió lentamente un poco más arriba entre las hojas oscuras. Susana intentó gritar el nombre de su esposo, pero su garganta se cerró por completo como si una mano invisible la asfixiara. El crujido de las ramas secas rompió el silencio de la noche, anunciando que algo sumamente pesado se arrastraba hacia ella. De repente, un tercer y cuarto par de ojos parpadearon en la negrura, revelando la grotesca anatomía de una criatura infernal. El olor a azufre y carne descompuesta inundó el ambiente de golpe, provocándole a la mujer una intensa náusea. Susana dio un tambaleante paso hacia atrás, buscando desesperadamente la seguridad de la puerta de su cocina. En ese instante de debilidad, una silueta colosal y amorfa emergió por completo de la vegetación espinosa. La criatura poseía decenas de ojos parpadeantes distribuidos de manera caótica por toda su piel aceitosa. Cada una de esas pupilas verticales se enfocó con precisión quirúrgica sobre la aterrorizada figura de Susana. Un zumbido vibrante de baja frecuencia comenzó a resonar en los oídos de la mujer, desestabilizando su equilibrio. Ella comprendió de inmediato que este era el precio maldito por haber invocado fuerzas que jamás debió tocar. La entidad extendió una extremidad sombría y filamentosa que raspó el suelo con un sonido metálico aterrador. Susana cerró los ojos con fuerza esperando el impacto final de aquella manifestación demoníaca. Pero un furioso ladrido rompió la densa atmósfera de terror cuando el perro guardián de la casa saltó a la escena. El enorme can de pelaje oscuro se interpuso valientemente entre su dueña y el monstruo multiojos.
Susana abrió los ojos de golpe al escuchar a su fiel compañero gruñir con una ferocidad que nunca antes le había visto. La criatura de múltiples ojos emitió un siseo cavernoso que hizo temblar los cristales de las ventanas cercanas. Sin dudarlo un solo segundo, el guardián arremetió con un salto violento hacia el centro de la masa oscura. Un torbellino de sombras líquidas y colmillos se desató en medio del jardín en una batalla desesperada. Susana vio con horror cómo los apéndices de la entidad envolvían rápidamente el cuerpo del can. El valiente perro soltó un doloroso quejido cuando la fuerza sobrenatural comenzó a asfixiarlo sin piedad. Susana intentó avanzar para salvar a su mascota, pero una barrera de viento helado la empujó hacia atrás. El llanto de impotencia de la mujer se mezcló con los agónicos lamentos del animal que daba su vida por ella. Los múltiples ojos de la aberración brillaron con una intensidad macabra mientras absorbían la energía vital del guardián. Con un movimiento brusco y definitivo, la criatura arrojó el cuerpo inerte del perro contra el tronco de un viejo árbol. El cuerpo cayó pesadamente sobre la tierra, quedando inmóvil bajo la fría sombra de las ramas secas. Susana ahogó un grito de puro dolor al comprender el trágico destino de su protector más fiel. La entidad volvió a girar la totalidad de sus ojos amarillos hacia Susana, sabiendo que ya no tenía defensa alguna. Un instinto primitivo de supervivencia se activó en ella, obligándola a levantarse del suelo con las últimas fuerzas que le quedaban. Se abalanzó hacia el interior de la casa y cerró de golpe la pesada puerta de madera, pasando todos los cerrojos. Apoyó su espalda contra la madera, escuchando los latidos desbocados de su propio corazón retumbando en su pecho. Al otro lado de la madera, una serie de arañazos lentos y profundos comenzó a marcar la superficie exterior. La madera crujía amenazando con romperse bajo la inmensa presión que ejercía la criatura desde el jardín. Susana corrió hacia la sala buscando el altar donde guardaba las pocas protecciones místicas que poseía. Sus manos temblorosas derribaron varios frascos de vidrio, esparciendo sal y cenizas sagradas por todo el mueble. El sonido de los arañazos cesó repentinamente, sumiendo la casa en un silencio sepulcral mucho más aterrador. De pronto, una densa neblina negra comenzó a filtrarse lentamente por debajo de las rendijas de las puertas y ventanas. Susana retrocedió hasta quedar acorralada contra la pared, observando cómo la sombra avanzaba inexorablemente hacia ella. En medio de la oscuridad flotante de la sala, los primeros dos ojos amarillos de la entidad volvieron a abrirse, flotando en el aire. Una voz gutural y distorsionada resonó directamente en el interior de su cabeza, exigiéndole el cumplimiento del pacto de sangre. Susana lloró amargamente, dándose cuenta de que el amarre no solo había encadenado al hombre que deseaba, sino que la había condenado a ella. La neblina comenzó a enroscarse alrededor de sus tobillos, subiendo lentamente como cadenas de hielo puro. Justo cuando la criatura se preparaba para arrastrarla por completo al abismo, un extraño amuleto en su cuello emitió un destello cegador. La entidad retrocedió con un rugido de dolor, dispersando momentáneamente las sombras que llenaban la habitación. Susana aprovechó ese milagroso segundo de distracción para romper el vidrio de la ventana lateral y escapar hacia la calle. Corrió sin mirar atrás por el asfalto frío, sintiendo que la presencia maldita la acechaba desde cada rincón oscuro del vecindario. Al doblar la esquina, los faros de un viejo auto estacionado parpadearon de forma extraña, revelando reflejos amarillos en sus cristales. Susana se detuvo en seco en medio de la calle desierta cuando el eco de unos pasos pesados y no humanos comenzó a resonar justo detrás de ella sin dejarle escapatoria alguna. Mientras la oscuridad de la noche devoraba los últimos ecos de la tragedia de Susana, una nueva sombra comenzó a extenderse sobre la frontera. Las hermanas Monchis y Bárbara caminaban apresuradamente por la acera agrietada, sintiendo el aire inusualmente helado contra sus rostros. Monchis se ajustó la chaqueta de mezclilla mientras miraba de reojo hacia los callejones oscuros que dejaban atrás. Unos pasos lentos y rítmicos comenzaron a resonar a varios metros de distancia, rompiendo el silencio de la madrugada.
Bárbara detuvo su marcha por un instante e inclinó la cabeza para confirmar si alguien las estaba siguiendo. Al final de la calle, bajo la titilante luz de una lámpara parpadeante, la silueta de un joven se materializó de la nada. El extraño no se movía, pero su mirada fija se clavaba directamente en la espalda de las dos mujeres. Bárbara tomó la mano de Monchis con fuerza y aceleró el paso sin pronunciar una sola palabra. Los pasos detrás de ellas aumentaron de velocidad, manteniendo una distancia constante pero calculada. El sonido de las suelas, golpeando el suelo, parecía multiplicarse, resonando en las paredes como un eco macabro. Con el corazón latiéndoles en el pecho, las hermanas llegaron finalmente a la puerta de su viejo complejo de departamentos. Bárbara giró la llave con desesperación hasta que el cerrojo se dio con un crujido metálico. Entraron rápidamente y empujaron la pesada estructura de hierro, cerrándola de golpe detrás de ellas. Al mirar a través de los barrotes, vieron que el joven ya se encontraba varado justo al otro lado de la acera. La luz mortecina del farol reveló un extraño amuleto de piedra negra que colgaba sobre su pecho. El acosador dibujó una sonrisa lenta y malévola antes de darse la vuelta y desaparecer entre las sombras de la noche. Monchis soltó un suspiro tembloroso, tratando de convencerse de que solo se trataba de un delincuente común. Sin embargo, Bárbara sabía que los rumores sobre los cultos satánicos en la zona fronteriza eran dolorosamente reales. A la mañana siguiente, un denso ambiente de pesadez flotaba dentro del pequeño departamento de las hermanas. Un golpe seco y metálico en la ventana principal hizo que Monchis diera un salto involuntario en el sillón. Al acercarse al cristal, descubrió una marca aceitosa grabada en el vidrio exterior con la forma de un símbolo invertido. El miedo regresó instantáneamente, confirmando que el extraño de la noche anterior sabía exactamente dónde vivían. Bárbara examinó la marca con indignación y de inmediato corrió las cortinas gruesas para bloquear la vista exterior. Las llamadas telefónicas sin respuesta comenzaron a sonar a intervalos regulares durante toda la tarde. Cuando Monchis finalmente se atrevió a contestar una de las llamadas, solo escuchó una respiración profunda seguida de un susurro indescifrable. La voz al otro lado pronunció el nombre completo de Bárbara con una cadencia arrastrada y monstruosa. Monchis colgó el teléfono de golpe y miró a su hermana con el rostro completamente pálido por el terror. La noche volvió a caer sobre la ciudad, trayendo consigo una tormenta eléctrica que hacía parpadear la red de energía. Un olor penetrante a azufre y quemado comenzó a filtrarse lentamente por debajo de la puerta principal. Bárbara tomó un pesado cuchillo de la cocina mientras le indicaba a Monchis que permaneciera oculta detrás de ella. De repente, un golpe brutal sacudió la madera de la entrada, haciendo que toda la estructura vibrara violentamente. Monchis ahogó un grito y se presionó contra la pared, buscando un refugio que la estructura no podía darle. Bárbara gritó con valentía hacia el pasillo exterior, exigiendo que se marcharan o llamaría a las autoridades locales. En lugar de una respuesta humana, una risa ronca, fría y carente de toda emoción resonó desde el otro lado. La luz de la sala se apagó por completo debido a un fuerte rayo que golpeó el transformador de la calle. En la penumbra absoluta, el sonido de algo raspando los muros exteriores del complejo comenzó a escucharse con nitidez. Las hermanas se abrazaron en la oscuridad, guiándose únicamente por sus respiraciones agitadas y entrecortadas. Un canto monótono y en un idioma antiguo comenzó a ser recitado por varias voces masculinas afuera del edificio. El ritual del culto satánico había comenzado formalmente en su propio patio, rodeándolas por completo. Bárbara sintió que la temperatura del interior caía a niveles gélidos mientras el pomo de la puerta empezaba a girar lentamente por sí mismo. El picaporte emitió un chasquido metálico final, indicando que el cerrojo exterior había sido manipulado con éxito. La puerta comenzó a abrirse hacia el interior con un quejido lento, revelando la silueta del joven del amuleto sonriendo en el umbral oscuro. La puerta comenzó a abrirse hacia el interior con un quejido lento, revelando la silueta del joven del amuleto sonriendo en el umbral oscuro.
Fabián retrocedió 3 pasos en la oscuridad del pasillo mientras sentía que el aire se volvía insoportablemente frío. Sus manos temblaban descontroladamente cuando intentó encender el interruptor de la luz principal. La bombilla del techo parpadeó 2 veces antes de apagarse por completo, sumergiendo la sala en una penumbra densa. Desde el rincón más oscuro de la cocina vieja, un sutil lamento infantil comenzó a quebrar el silencio de la noche. El joven contuvo la respiración al escuchar claramente el llanto ahogado de lo que parecía ser una niña pequeña. Una extraña neblina blanquecina comenzó a filtrarse lentamente por las rendijas de las maderas del suelo. Fabián observó cómo el vapor tomaba una forma humana justo al lado de la mesa del comedor. La aparición vestida de blanco se materializó por completo mostrando un rostro cubierto por un largo cabello oscuro. Con el corazón latiendo con fuerza, Fabián corrió hacia la puerta trasera para intentar escapar de la vivienda. El cerrojo de metal se rehusaba a girar, trabado por una fuerza invisible que desafiaba toda lógica humana. Detrás de él, los lamentos cesaron bruscamente para ser reemplazados por el sonido de pasos descalzos sobre la madera. El joven se dio la vuelta despacio, apoyando su espalda contra la puerta sellada mientras cerraba los ojos con fuerza. Una voz infantil y susurrante resonó directamente en su mente, suplicando por ayuda desde lo profundo de la tierra. Al abrir los ojos, la aparición ya no estaba allí, pero una bombilla del sótano se encendió sola a lo lejos. Impulsado por una extraña mezcla de miedo y compasión, caminó hacia la entrada del sótano con pasos lentos. Cada escalón de madera crujía bajo su peso, amplificando el eco de su respiración agitada en el espacio subterráneo. El sótano olía fuertemente a tierra húmeda, humedad estancada y a algo antiguo que había permanecido oculto por décadas. En el centro del suelo de tierra batida, un viejo pico y una pala estaban clavados de manera vertical. Fabián se acercó a las herramientas y notó que la tierra a su alrededor lucía removida recientemente. Sabiendo que era la única forma de terminar con la maldición, tomó el mango de madera de la pala con firmeza. Comenzó a cavar frenéticamente, arrojando montones de tierra húmeda hacia los lados sin detenerse un segundo. El sudor corría por su frente mientras el pozo se hacía cada vez más profundo bajo la luz temblorosa. De repente, el filo de la pala chocó contra un objeto sólido y hueco, emitiendo un sonido seco. Fabián se arrodilló en el fango y comenzó a apartar la tierra restante, usando únicamente sus manos desnudas. Dejó al descubierto una vieja caja de madera carcomida por el tiempo y sellada con pesadas cadenas oxidadas. Al limpiar la tapa, descubrió una pequeña inscripción grabada que coincidía con el antiguo dueño de la casa. Usando el extremo del pico como palanca, presionó con todas sus fuerzas hasta romper el candado oxidado. Las cadenas cayeron al suelo con un estruendo metálico que resonó por toda la estructura de la vivienda. Al abrir la tapa lentamente, el horror se apoderó de él al encontrar los restos óseos de un infante ocultos allí. Junto a los pequeños huesos descansaba una gastada muñeca de trapo idéntica a la que aparecía en las pesadillas. La aparición de Blanco se manifestó nuevamente al otro lado del pozo, mirando fijamente el contenido de la caja. Esta vez, su rostro ya no inspiraba terror, sino una profunda y desgarradora tristeza que inundó el ambiente. Fabián entendió que la fosa clandestina bajo su hogar requería justicia y un entierro digno para encontrar descanso. Con mucho cuidado, volvió a colocar la muñeca en su lugar y cerró la tapa protegiendo el trágico secreto. Decidido a resolverlo todo, tomó su teléfono celular para llamar a las autoridades correspondientes inmediatamente. Mientras marcaba los números, vio cómo la figura de la niña comenzaba a disolverse suavemente en el aire. Un suspiro de alivio pareció recorrer las paredes de la vieja casa, disipando la tensión acumulada por años. Horas después, los peritos forenses retiraron los restos bajo la luz del amanecer que comenzaba a romper el cielo. Fabián observó todo desde la acera pública, sabiendo que la oscuridad finalmente había abandonado aquel lugar para siempre.